Binomio al cuadrado. Este es uno de los productos notables más utilizados de álgebra. Un binomio al cuadrado es dos términos elevados al cuadrado. Normalmente lo que haríamos sería poner ese binomio dos veces y multiplicar cada uno de los términos, que algunos le llaman FOIL. First, outer, inner y last, obteniendo a cuadrada más ab más ab más b cuadrada y sumando términos semejantes obtengo esta respuesta. Hacemos lo mismo para una resta. A menos b al cuadrado. Se pone a menos b dos veces y multiplico igual. Los primeros, los de afuera, los de adentro y los últimos. Para tener a cuadrada menos ab más b cuadrada. Sumando términos semejantes obtengo esto. Entonces podemos llegar a una regla. Si se fijan, en ambos casos, este es el cuadrado de este. Y este último es el cuadrado de este. Y esto del centro es dos veces la multiplicación de estos dos términos. La única diferencia es este signo del centro. Cuando es más, cuando es menos, es menos. Y el signo del final siempre es más. Entonces podemos llegar a una regla para todos los binomios al cuadrado. La regla me puede decir, cuando yo tengo un binomio al cuadrado, positivo o negativo, la regla siempre va a ser ese primer término al cuadrado, luego dos veces esto por esto y luego este segundo término al cuadrado, sabiendo que los signos siempre van a ser de esta forma. El signo del binomio va a ser el signo del centro y este siempre va a ser positivo. Entonces, si lo pongo en palabras sería así. El cuadrado del primer término más o menos el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Ahora también lo podemos poner como una fórmula. La fórmula sería el primero al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, recordando que esto depende del binomio y este siempre es más. Ahora, este resultado se le llama trinomio cuadrado perfecto. El resultado de un binomio al cuadrado es trinomio cuadrado perfecto. Trinomio porque son tres términos y cuadrado perfecto porque resultó de elevar al cuadrado un binomio. Si yo tengo, por ejemplo, 5x cuadrada menos 3y quinta al cuadrado. Vamos a recordar la fórmula. El primero al cuadrado más o menos, dependiendo del signo del binomio, 2 por el primero por el segundo, más, siempre más, el segundo al cuadrado. Entonces, empezamos con esta parte. El primero al cuadrado. Eso quiere decir, 5 al cuadrado es 25 y x cuadrado al cuadrado es x a la cuarta. Recordando de leyes de exponentes, que cuando yo elevo a un exponente, lo que se hace es que se multiplican los exponentes. Continuamos. El signo va a ser este signo, menos. Luego tenemos el doble del primero por el segundo. Lo más fácil es hacer esto. Coeficientes. 5 por 3, 15 por 2, 30. Y ya multipliqué por 2. Y solamente voy a poner las literales. ¿Ok? Va de nuevo. ¿Qué hice en esa parte del medio? Multipliqué los coeficientes 5 por 3, lo multiplico por 2 porque así viene la fórmula y junto las literales. Después, siempre es el signo más y al final tengo que hacer el segundo al cuadrado. Eso quiere decir que tengo que hacer este al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, y a la, recordemos esto, se multiplica por 2, 10. Entonces, vamos a ver diferentes ejemplos. X más 4 al cuadrado. El primero al cuadrado, x cuadrada. El signo del binomio, más. 2 por el primero por el segundo. Entonces voy a multiplicar esto por 2. 4x por 2 es 8x. Más, siempre es más al final, el segundo al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Va de nuevo. El primero al cuadrado.
el signo del binomio. Los dos términos multiplicados por 2 y al final el segundo al cuadrado. Ok, otro ejemplo. 4a menos 5b cuadrada al cuadrado. El primero al cuadrado, esto al cuadrado, 16 a cuadrada. El signo menos. Multiplico por 2, 4 por 5, 20 por 2, 40 y las dos literales. Más, porque siempre es más. Esto al cuadrado, 5b cuadrada al cuadrado es 25b a la cuarta. Recordando que cuando se eleva al cuadrado, se multiplica por 2 el exponente. El primero al cuadrado, 3a al cuadrado, esto. 9a a la cuarta, el signo del binomio. Luego multiplico 3 por 5, 15 por 2, 30 y se unen las literales. 30a cuadrada x cúbica. Más porque siempre es más. El segundo término al cuadrado, 25x a la sexta. ¿Por qué x a la sexta? Porque es x al cubo al cuadrado. Se multiplican los exponentes. Ok. 7ax a la cuarta. Lo voy a elevar al cuadrado. 7 por 7, 49. A cuadrada, x a la 8. Recuerden que los exponentes se multiplican por 2. Se queda el signo negativo. Voy a multiplicar el 7 por el 9, 63 por 2, 126 y junto las literales. Más porque siempre es más. El segundo al cuadrado, 9 por 9, 81, y a la 10. X menos 5 al cuadrado. Primero al cuadrado, x cuadrada, el signo del binomio, menos. X por 5 por 2, 5x por 2, 10x. Siempre más, y 5 al cuadrado es 25. El primero al cuadrado, 4a cuadrada al cuadrado, 4 por 4, 16, a la cuarta. El signo del binomio, más. 4 por 2, 8 por 2, 16, a cuadrada, b cúbica. El segundo al cuadrado, 4b a la sexta, siempre con más al final. Son exponentes literales, pero es lo mismo. El primero al cuadrado, entonces recuerden, si yo voy a tener a la m al cuadrado, estos se multiplican, porque esto se multiplica. Entonces es a la 2m. El signo menos. Esto por 2. Entonces simplemente pongo un 2 y pongo las dos literales. Y luego, más, porque siempre es más, este al cuadrado. Eso quiere decir que es b a la n al cuadrado, que se hace con los exponentes, se multiplican. B a la 2n. 10x al cubo al cuadrado. Voy a hacer este de aquí al cuadrado. 10 al cuadrado es 100, x a la sexta. Más, ¿por qué? Porque es el signo de aquí. 10 por 9, 90. Por 2, 180. Y voy a juntar las literales. Ahora, si voy a juntar x3 y x, se hace x cuarta, y quinta. Más, porque siempre es más al final, 9 al cuadrado, 81, x cuadrada, y a la décima. Entonces, ¿cómo voy a poder checar mi respuesta? Bueno, hay ciertos tips para poder checarlo. Siempre tienen que ser 3 términos, recordando que es un trinomio cuadrado perfecto. El primer y el último término tienen que ser positivos. Y los coeficientes, es decir, los números grandes, siempre tienen que ser raíces exactas, 25, 36, 4, 100, 81. Siempre tienen que tener exponentes pares, x cuadrada, y sexta, a la 2m, son exponentes pares. El segundo término, el del centro, tiene que tener el signo del binomio. El coeficiente, el número, tiene que ser
los coeficientes originales multiplicados por 2. Y las letras, las literales, siempre tienen que tener los exponentes originales. Entonces, recordando, un binomio al cuadrado es a más menos b al cuadrado. Va a ser a cuadrada, que es el primero, más o menos, porque depende del binomio, 2 veces ab más b cuadrada. Recordando que este signo es este y este siempre va a ser más. Si lo vemos con fórmula va a ser el primero al cuadrado más o menos 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y como dijimos, este signo viene del binomio y este siempre es más. Es un binomio al cuadrado que tiene como resultado un trinomio cuadrado perfecto, que también se le llama TCP.